Bueno, hola, buenas tardes. Mientras se conecta la gente, voy a ir metiendo a las personas que van a participar, a Daniel Baladejo, Juan Mayorga y Clara Sánchez. A ver. Bueno, muchas gracias a la gente que se está conectando. A ver si consigo. A ver. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿me oyes? Sí, perfectamente. Bueno, estoy a Genial. ver si se conecta el resto. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en casita. Hace un ratito. Bueno, si quieres, mientras, bueno, cuéntanos un poquito sobre la lengua en pedazos. Ah, mira, hola, ¿qué Ah, tal? mira, hola. Anda, Muchas don gracias. Juan. Hola, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Hola, Muchísimas gracias por uniros. A ver si puedo, si consigo meter a Clara claro, y arrancamos. sí. Estoy en el Teatro de la Abadía y no sabía, me han tenido que ayudar porque no soy bueno en esto. Es que no, es que lo del Instagram tiene su cosilla, pero bueno, ya estamos conectados. O sea que ya, a ver, mientras se conecta Clara, si queréis, vamos hablando un poquito sobre la lengua en pedazos. Estamos aquí con Juan Mayorga y Daniel Albaladejo. Eh, Me llega la súper lengua en pedazos. cortada. Lola, que súper nada. ¿Me veis mal? No, te veo perfecta, pero como cortada. No sé por qué. A ver. Ah, ¿mejor? Bueno, cuando te Ah, yo veo también os escucho genial. cortados. Te oigo. Yo también te escucho cortado. Juan, ¿tú me escuchas bien? Ahora mismo te escucho mejor, sí. Vale, vale. Bueno, Voy a... vamos ahí. Si os parece, a ver, aceptar. Vamos a ver. Las cosas del directo, que no siempre sale como ahora. Vale. Bueno, pues. Hola, Hola, Clara. uy, sí, perdón, sí, Vemos libros. sí. Estoy en un sitio muy interesante. ¿Una biblioteca Hombre, si llena de hay libros es libros? interesante, así que. Estoy en la librería Antonio Machado, pero ahora tengo que darle la vuelta a esto, claro. Un momento. A ver, no sé Sí, es cómo un se poco raro hace. estar hablando con unos libros. Sí. A Vamos a ver, ver. esperar. Yo quizás estoy en el sitio menos interesante del mundo, que es mi cuarto. Joder. Yo también estoy Dani, dentro de ¿cómo le casa, doy la tampoco tengo vuelta? nada muy interesante. Ya está, ya le ha dado la vuelta. Ah, a No, ti, para que se te vea a a ver. ti. Pues tienes un icono Claro, que pero son. así, Así se te ve la pero, cara, pero es que, claro, pero es que no os veo. pero tienes un icono que da la vuelta solo. Que le das ¿sabes? Tienes un micrófono, una camarita, dos flechas ahí. Amigo, aquí está. Pues ya estamos todos. Juan Mayorga, Daniel Albaladejo, Clara Sánchez, muchísimas gracias por conectaros a este Instagram directo con Teatro del Barrio. A pesar de los problemas técnicos,
que no penséis que solo ha sido vuestros, que siempre lo del Instagram Live es un poco polémico. Pero bueno, Sí, ya ¿no? estamos, todo bien. Así que vamos a hablar ya de la lengua en pedazos, esta obra que se comienza a representar en Teatro del Barrio este sábado, el 9 de abril, y estará hasta el 17. Y lo que pasa es que, claro, no es la primera vez, ni mucho menos, que se representa esta obra. Clara, me consta que tienes tu poquito tiempo, así que voy a ir directamente a por ti. ¿Cómo ha sido todo el proceso de crear el personaje? Porque tú interpretas a Teresa de Calcuta, claro. No, creo que no interpreta a Teresa de Calcuta, ¿no? Juan, Estaría genial si lo hicieras, ¿eh? sería genial. Yo interpreto a Teresa de Jesús, que tenemos aquí el libro Teresa en de el que está Jesús. basado el asunto, sí. Yo interpreto a Teresa de Jesús. Pues este ha sido un proceso de muchos años. Llevamos mucho tiempo con este espectáculo que amamos, que nos gusta muchísimo, que fue la primera dirección de Juan Mayorga. Fue un honor participar en ella. Siempre ha sido un proceso de trabajo que ha requerido mucha lucha por nuestra parte, ¿no? Ha tenido siempre algo a la vez de placentero y también de su conflicto. Ha sido un poco hacer lo mismo que hizo Teresa, ¿no? Cuando se escapó. El proceso ha tenido algo parecido a esa aventura de Teresa cuando se escapa por la noche del convento de la Encarnación y funda su propia pequeña casita. Pues nosotros un poco hemos estado fundando continuamente a lo largo de los años nuestra pequeña casita con esta lengua en pedazos, ¿no? Y nada, pues va creciendo y mi forma de trabajar el personaje consiste en intentar seguir muy fielmente el texto y lo que bebo de él y perderme en los ojos de Daniel Albaladejo. Aquí presente. Y de la persona de Teresa de Jesús, ¿qué es lo que más te llama la atención de su persona y qué es lo que más has aprendido de ella? Porque es una persona de la que hay mucho que aprender, por supuesto. Sí, muchísima frase que últimamente es una de nuestras favoritas y que hemos empezado, de hecho, a repetirla en la función, Daniel y yo, que es: en la contradicción está la ganancia. Me fascina todo de esa mujer. Primero, pues que tiene una mezcla de enorme inteligencia, sensibilidad a flor de piel, es una poeta, es una escritora, es una rebelde, al mismo tiempo es una persona que quiere obedecer pero no puede porque es más poderoso su deseo siempre de justicia, ¿no? Es una grandísima inteligencia y tiene algo que me fascina, que es que su fuerza está creo, una de sus fuerzas, en su capacidad de dudar, en su capacidad de admitir la duda como algo positivo, ¿no? Es decir, admitir un mundo complejo. Entonces, estar hoy en día, ¿no? En el 2022, iba a decir 2021, con un Instagram con Teresa de Jesús Wow. y con Teresa de Jesús en lavapiés, me parece impresionante. Y dicho esto, voy a decir solo una cosa más porque me tengo que ir a hacer otra función misteriosa. Quiero decir que yo me voy, pero en realidad voy a dejar aquí, creo, a la verdadera Teresa que hay aquí en este momento, que no soy yo, creo que es Juan Que está a la Mayorga, izquierda, que está a tu porque izquierda. yo un día llegué tarde al ensayo y Juan estaba haciendo de mí. Y entonces lo vi hacer de Teresa de Jesús y lo entendí todo. Así que ahí lo dejo. Y os digo adiós. Pues muchísimas gracias, Clara. Bueno, Muchísimas Daniel, gracias Juan, por nos Buena este función, vemos Clara. ratito. enseguida. no puedo Abrazos. Chao, queridos. No puedo dejar a Clara irse sin enviarle un abrazo y agradecerle delante de todos los que que nos están escuchando, pues el maravilloso trabajo que está haciendo, la maravillosa interpretación que está haciendo junto a Dani de estos personajes que un día concebí. Y además, bueno, Clara dice que efectivamente recuerda que La lengua en pedazos fue mi primera dirección, ¿no? Y en buena medida ella fue responsable de ello, porque empezamos a reunirnos en una sala de ensayos
y en un cierto momento me dijo, estás dirigiendo, ¿no? Yo no me hubiera atrevido sino a llamarme director. Pero quizá conviene insistir, conviene recordar que esta puesta en escena no es tan solo en continuidad con aquella que estrenamos en el 2012, sino que de algún modo es una puesta en escena de nueva planta, con una nueva poética. Y yo hace poco, el pasado domingo, el pasado domingo, sí, fue este domingo cuando os he visto. Este domingo, sí. No, el anterior, perdona. El anterior, y la verdad es que llevaba unas semanas sin ver la función y me impresionó la complejidad, la madurez, la calidad que han alcanzado, de matices que han alcanzado estos dos enormes actores que son Daniel Albaladejo y Clara Sánchez, más allá, que van mucho más allá de todo lo que yo hubiera previsto y soñado. Gracias, Juan. Y nada, Clara, que tengas muy buena función. Que tengas muy Gracias, me voy feliz. Que vaya muy bien, Clara. Muchísimas gracias. Juan, quiero. Chao. Juan, pon el móvil en vertical, perdona. Sí, ¿así? Ay, casi. En vertical, gíralo. Claro, ¿sabe? ¿Qué es? Que me han regalado, o sea, me han prestado aquí un palo de estos. ¿Un palo selfie? Sí, un palo. Y entonces, y no sé colocarlo en vertical, o sea, y entonces, voy a intentar. Más sencillo, cógelo con tu mano. Es que si no, la gente está así. Sí. Vale. Pues venga, lo pongo así. Bueno, pues... Maravilla. Todo perfecto. Pues bueno, mira, sí, como mencionabas, Juan, claro, la obra se estrenó en 2012. Tu primer trabajo como director y la obra, claro, ha evolucionado. ¿Podrías decirnos más o menos, en qué sobre todo notas que ha cambiado, algo que tú podrías tocar en lo que ha cambiado? Claro, mira, nosotros decíamos que aquella primera puesta en escena fue, si se quiere, minimalista, esencialista, pero tenía, si se quiere, un código realista, es decir, con muy pocos elementos dábamos cuenta del espacio fundamental que es la cocina del convento de San José. Mientras que ahora lo que hay son 13 sillas que representan a Teresa, representan el espacio en que se reúne Teresa con las otras 12 monjas desobedientes que con ellas han abandonado el monasterio de la Encarnación y han ido al monasterio de San José, han abierto el monasterio de San José. Y sucede que este espacio poético, este espacio deliberadamente no naturalista, precisamente nos posibilita enormes oportunidades poéticas para estos dos enormes actores que son Daniel y Clara. Por otro lado, creo que más que nunca nos encontramos ante un encuentro entre enemigos íntimos, nos encontramos con un duelo crepuscular entre dos personajes que están llamados a encontrarse, pero que saben al mismo tiempo que solo se encontrarán una vez. Yo no exagero si digo que la interpretación que hacen Daniel Albaladejo y Clara Sánchez está entre las más intensas, más altas, más hondas que han conocido los escenarios españoles en los últimos tiempos, ¿eh? Creo que es un trabajo de enorme sutileza, de enorme complejidad, donde no hay nada barato, no hay regalos gratuitos, y ofrecen de algún modo una oportunidad excelente para hacer una experiencia de la palabra, una experiencia en que el espectador, yo creo, gracias a ellos, ellos despiertan en el espectador envidia de lengua y nostalgia de lengua. Y más allá de que uno tenga o no, interés o un afecto previo hacia el personaje de Teresa de Jesús,
yo creo que es una obra que interpela a muchos espectadores, porque es una obra que habla sobre, no solo sobre la espiritualidad, sino también sobre el sentido de la vida, sobre las razones para la alegría, sobre la libertad. Decía Clara, ha mencionado una frase que para ella es favorita, ¿no? Pues yo quiero mencionar otra que ella pronuncia ante Dani, ante el personaje del inquisidor que representa a Dani. Dice en cierto momento Clara, dice en cierto momento Teresa de Jesús: no temo tener enemigos, no temo tener enemigos. Y a mí me parece que es una frase enorme, ¿no? Y muy a contracorriente en este tiempo en que parece que hay tantos que temen a decir lo que piensan o a expresar lo que sienten, ¿no? Porque hay una suerte de censura ambiental que se acaba interiorizando. Creo que finalmente es una obra sobre la libertad, ¿no? Y ya acabo, porque estoy abusando de la palabra. Creo que para nosotros también es muy importante, y ha resignificado la obra, el que se haga en el Teatro del Barrio, ¿no? O sea, nos sentimos privilegiados porque un teatro que tiene esta voluntad de comunidad y esta voluntad política haya acogido una propuesta como la nuestra. Estamos felices en Teatro del Barrio y compartimos cada función con una alegría muy especial. Sí, yo quería puntualizarte también unas cosillas que decía Juan ahí que estaban muy bien en ese sentido. Primero, ha sido una oportunidad única de volver a mostrar y exhibir en Madrid el espectáculo, creo que un espectáculo, para mí es un espectáculo necesario, un espectáculo que creo que debe estar en las carteleras ya no de los teatros de Madrid, sino de los teatros de todo este país. Dar otra vuelta, porque creo que es un espectáculo que surge en el 2012. Yo entro a formar parte de este show en el 2014, sustituyendo al anterior inquisidor, que es Pedro Miguel Martínez. Y en ese gran viaje vuelve este espectáculo justo después de la pandemia con una resignificación que ha contado Juan en cuanto a volver a una dramaturgia nueva, a hacerlo en el Teatro Galileo, que ahí experimentamos realmente. Y yo creo que ahí ocurrió un punto o una situación, un punto de reflexión, que es donde se encuentra ahora el espectáculo en el barrio, que es que creo que llegamos a un entendimiento absoluto de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo, pero todavía significando de una manera mucho más profunda la interpretación. Por eso yo creo que en este momento, Clara y yo, junto con la gran dirección que para mí ha hecho Juan en todos los momentos que se ha llevado este espectáculo, estamos quizá, y a mí es la primera vez que me pasa, de conocer tan bien la palabra y el texto el uno del otro, que podemos ahondar todavía mucho más en nosotros, en nuestras personalidades como actores, pero también en nuestras personalidades como personajes. Y entonces están surgiendo cosas distintas cada día. Y sobre todo yo creo que en el Teatro del Barrio se está también justificando mucho el show en algo que me gusta mucho decir, que se lo escuché una vez oír a Juan y lo llevo a gala, que es un teatro que forma espectadores valientes. Y este espacio, Teatro del Barrio, es un espacio donde veo esa valentía del espectador hasta el punto de entender tanto el texto que se pronuncian en directo sobre lo que están escuchando, ¿no? Como ocurrió no hace mucho, hace 2 o 3 funciones, cuando un espectador se giró a su pareja y le dijo: ¿has visto? Eso es de Wittgenstein, ¿no? La filosofía del maldita tal ley si se extiende... No, la de la lengua en pedazos, ¿no? Ese trozo, cuando terminó, dijo: ¿viste? Estaba hablando de Wittgenstein, ¿no? Y lo dijo a voz viva, y para mí fue muy hermoso que primero que tuviera la valentía de decirlo y después de haberlo entendido y lo mostrase de esa manera, ¿no? Qué bien se sintió ese tipo cuando salió de allí. Totalmente. Bueno, además, sí. Daniel, tu papel, como estamos diciendo, es el del inquisidor, que es el que hace dudar a Teresa. Entonces, claro, al hacer dudar entre los protagonistas, invita también a hacer dudar a los propios espectadores, ¿no? Al fin y al cabo, el inquisidor es el que interpela por el espectador. Es un poco los ojos del espectador. La parte donde el inquisidor se sitúa y le interpela, y porque al fin y al cabo está inquiriendo una respuesta del por qué está haciendo lo que está haciendo. Pero también hemos encontrado lecturas en el que son, como decía
como decía Juan, enemigos íntimos, también son uno parte del otro. También es qué sería Teresa si fuera el inquisidor y qué sería el inquisidor si fuera Teresa. El inquisidor toma en su boca palabras de Teresa y las manifiesta. Y en cierta manera se está revelando un poco como esa parte del público que le quiere preguntar, ¿no? Todo lo que quieras saber de Teresa y no te atrevías a preguntarlo, quizá en ese momento el inquisidor coge esa palabra y lo hace, ¿no? Por eso yo creo que esta función es una función de un hombre de una mujer y un hombre, y de un hombre y una mujer. Es una función que habla de esa relación, ¿no? De esa admiración, de ese respeto, pero también de esa preocupación y miedo, ¿no? El no tengo miedo a los enemigos que decía Juan. Yo creo que eso hace de ella, de Teresa, un personaje valiente, pero también hace del inquisidor un personaje que se atreve a colocarla contra la espada y la pared en ciertos momentos, pero también la acaba entendiendo y la acaba comprendiendo y la acaba respetando sobre todo, ¿no? Mira, Sí, justo un espectador... Ay, perdón. Que justamente acaba de preguntar un espectador que si se va a interpretar en otras ciudades. Termina Bueno, Juan hace y ahora poco vamos hemos con eso. estado en Burgos. Sí, hace poco hemos estado en Burgos y en Valladolid y estamos deseando ir a otras plazas y algo que estamos comprobando una y otra vez es que, por supuesto que hay un tipo de espectadores que han tenido una experiencia religiosa o que la tienen y que se interesan por esta obra por ello, pero hay otros que llegan a ella por otras razones. Teresa de Jesús es un personaje extraordinario, asombroso, y queremos pensar que también el inquisidor que a ella se enfrenta también lo es. Tanto cuando empecé a imaginarlo y lo escribí o comencé la escritura de este personaje, intenté liberarlo y liberarme de tópicos, ¿no? Dar toda la dignidad, toda la inteligencia, toda la buena voluntad de que fuera capaz a este personaje. Y desde luego ese viaje que yo inicié, lo ha completado extraordinariamente Daniel Albaladejo, que construye un personaje complejo, en absoluto tópico, asimismo extraño, y que en muchos momentos provoca una identificación en el espectador. De algún modo este inquisidor, que es interrogador, también tiene algo de psicoanalista, es un interpelador, se constituye en representante del espectador, que, como dice Dani, hace a Teresa preguntas que acaso el espectador podría querer hacerle. Es el personaje moderno de la función, es el personaje que está más cerca de nosotros, el personaje que más recela esa espiritualidad desbordada, embriagada, sensual de Teresa de Jesús, ¿no? Mi maestro Reyes Mate, el filósofo Reyes Mate, me dijo en cierta ocasión, leyendo la obra y viéndola luego en escena, que el inquisidor es como nosotros, pero si gana el inquisidor, todos estamos muertos, decía él. ¿Por qué? Pues porque Teresa, hay algo, a Teresa no podemos darle la razón, ¿no? Porque habla de un Cristo de un Dios que se le aparece, de un Dios con el que ella habla, un Dios es locuaz, un Dios sensible, ¿no? Pero al mismo tiempo Teresa está llena de amor, ¿no? No hay nunca violencia en Teresa, ¿no? Y hay algo, y Teresa, como en cierto momento dice en la obra, cuando hay un momento importante en la obra, por cierto, extraordinariamente levantado por Daniel y Clara, hay un duelo a cara de perro en que él dice, los textos que presentáis, que escribís, lo presentáis a vuestro confesor, y ella contesta, los presento a mí al confesor, pues debo hacerlo. Y pregunta el inquisidor, ¿y qué hace él? Pues me los devuelve, contesta ella,
con tachaduras, ¿no? Ujú. Con tachaduras, pero añade, pero la oración nadie puede tacharla, ¿no? Nadie me prohibirá rezar ni me obligará a hacerlo, ¿no? Teresa tiene algo de persona extraordinariamente resistente a cualquier amenaza, y eso la convierte en admirable, en cercana, pero también lo es el inquisidor. El inquisidor no es este inquisidor que construye Daniel Albadalejo, no es ni un cínico, ni es un reaccionario, ¿no? Es también un personaje de fe que cree que limpiar el mundo empieza por limpiar la iglesia, y piensa que Teresa está manchada, puede estarlo, aunque acaso acabe como el espectador mismo enamorado por ella, no lo sé. Eso solo lo sabe Daniel en algún lugar de su corazón, ¿no? Daniel, al principio le preguntaba a Clara que cómo fue todo el proceso de creación de su personaje. ¿Para ti cómo fue? Para mí es un proceso que todavía no ha terminado, fíjate. O sea, no es un proceso inacabado, es un proceso que todavía sigue produciéndose quizá por el tiempo que llevamos haciendo, ¿no? Ya te digo, yo empecé en 2014, estoy en 2022, he pasado una pandemia, o hemos pasado una pandemia, hemos un momento de crisis brutal, estamos pasando ahora un momento también súper violento en Europa, volvemos un poco a esa situación europea previa a, ¿sabes? Al principios de los 40, con esas situaciones de la ultraderecha, de los populistas, de todo esto que está ocurriendo, ¿no? De los pseudodictadores estos raros. Quiero decir, es algo que a mí también me está influyendo, y hay en cierta manera momentos en la función donde él mismo también, y yo mismo me emociono en algunos momentos de los textos, porque los puedo relacionar con el momento histórico que estoy viviendo y se lo hago a ver, ¿no? Muchos son en el mundo los que al dolor llaman soledad y no tienen otro consuelo. Por ejemplo, son momentos que vives en la función y que sigues, por así decirlo, transformándolos como actor y transformándote a ti como actor, ¿no? Entonces, por eso digo que es un proceso que todavía no se acaba, es un proceso que sigue viajando. Y creo que, lo hemos hablado muchas veces, yo creo que es una función, tanto a Clara como a mí, que nos va a marcar durante muchísimo tiempo, y durante muchísimo tiempo, si tenemos ganas, la seguiremos haciendo y representando, ¿no? Pasarán otros 5 años y volveremos a juntarnos, o 2 años y volveremos a juntarnos, o el año que viene nos volveremos a juntarnos, que es un poco el proceso casi natural de cómo surge, ¿no? En la génesis de cuando Clara se junta con Juan y empiezan con esas lecturas y acaba Clara diciéndole a Juan, estás dirigiendo, y se pone manos a la obra para llevar esta función a cabo con una lectura dramatizada y luego representándola. Entra Pedro a hacer el personaje del Inquisidor a su manera y como lo hizo. Pedro deja y me llaman a mí para hacerlo. Es una función que sigue creciendo. De hecho, cuando se retoma la nueva dramaturgia, el por qué desaparece la escenografía original que había de la mesa con la verdura, con la patata, los vasos, y aparece el círculo de las 13 sillas, aparece la cocina, que en vez de estar ubicada por Clara, ahora lo ubica el Inquisidor. Él es el Inquisidor el que entra a la cocina a cortar, y es Teresa la que le descubre en ese momento. Los textos también viajan, los textos también aparecen en otros lugares dentro de la propia obra, los encarnan distintos personajes, textos de Clara que aparecen en La boca mía, o de repente, o lo que pasó el otro día en La función, que fue una situación extraña en la contradicción está la ganancia, que lo dice ella y lo repetí yo, y ella lo volvió a repetir, y se produjo un momento de comprensión, no sé, pero porque también te digo que en este proceso de trabajo, y esto te lo digo porque lo hemos trabajado con Juan y porque lo hemos hecho con Juan, con toda la libertad, y sigue todavía habiendo un proceso de ebullición increíble, y todavía entendiendo más cosas de la función, convirtiendo los personajes o encarnándolos, nunca mejor dicho, utilizando la palabra encarnar, ¿no? Deseando que se ocurra, que llegue esa verdad de los personajes y que tengan ese don de lengua, ¿no? Para poder contar esta maravillosa historia que es La lengua en pedazos, ¿no? Para mí uno de los textos que no hay que olvidarlo, que es Premio Nacional de Literatura Dramática del año 2013, y por algo lo es, ¿no? Yo creo que uno de los textos más hermosos del teatro contemporáneo español, y que tenemos la oportunidad de tenerlo aquí en Madrid ahora,
de tener estas 6 últimas oportunidades de verlo en el Teatro del Barrio, que yo creo que es un aliciente. Solo basta ese aliciente. Luego, al margen, y yo le agradezco a Juan sus palabras del trabajo que hacemos, pero es muy fácil poner la boca a este texto, ¿no? Porque te hace volar, te hace volar. Sí, Hablando del texto... Sí. No, iba a decir que, iba a añadir, si me lo permite Lola, que, bueno, primero, la obra no ha dejado de reescribirse. Como han percibido algunos espectadores que nos acompañaron en el 12 y en el 14 y ahora han vuelto a la función, la obra hay nuevo texto ya. La obra se ha desengrasado y se ha desangrado al mismo tiempo, ¿no? La obra no ha dejado de reescribirse, algo que no ha y en este sentido la obra no ha dejado de sorprendernos, pero también sucede que incluso frases de Teresa de Jesús, porque conviene recordarlo, todo comienza en un diálogo que empieza a sostener en aquellos años con el libro de la vida de Teresa de Jesús. Y hay frases de Teresa de Jesús que se han ido resignificando con el tiempo. Es extraordinario cómo aquello que escribió esta mujer en el siglo XVI, por ejemplo, una frase como "no temo tener enemigos", de pronto pues, nos dice algo a las personas del siglo XXI. Teresa de Jesús es una poeta extraordinaria, ¿no? Es una mujer extraordinaria y una poeta extraordinaria, y nos hizo un envío de lengua que es un tesoro inagotable. Y sucede eso, que frases que dijo entonces, que escribió entonces, no han dejado de resignificarse en el tiempo y no han dejado incluso de resignificarse en estos años. Hay algo maravilloso que sucede en el Teatro del Barrio, y es que se produce una cita de tiempos, ¿no? Los actores, Clara y Daniel, visten como personas contemporáneas, pero en un cierto momento toman un vestuario, si se quiere, histórico, ¿no?, del que en un cierto momento se despojarán. Y esto es un signo de algo que sucede una y otra vez en la obra. Es decir, en este hecho teatral estamos en el siglo XVI y al mismo tiempo en el siglo XXI, en una cita peligrosa entre dos tiempos. Y hay algo que descubrimos cuando empezamos a ensayar en Teatro del Barrio, y es el valor que incluso tenía esa puerta del fondo que da a los vestuarios, ¿no? Y de pronto esa puerta está iluminada durante una parte de la función, y de algún modo se está produciendo una vinculación entre ese camerino en que hay objetos del siglo XXI y este espacio poético esencial que quiere llevar nuestra imaginación al siglo XVI. Y luego, por lo demás, es cierto que la obra no ha dejado de darme alegrías. Hace una semana se ha presentado se ha presentado por primera vez en Polonia, y dentro de unos días se presenta en Portugal, en Braga, y el próximo año habrá otro montaje en el sur de Portugal. Y bueno, no ha dejado de darme alegrías. Pero sobre todo es muy, muy interesante ver cómo personajes que vienen de aquel tiempo, pues nos están mirando a los ojos como sus contemporáneos, ¿no? Nos están convirtiendo en contemporáneos, ¿no? Y cómo finalmente aquello por lo que peleaban estos dos personajes, ¿no?, que es por el sentido de la vida y por la libertad, por qué se puede decir y qué no se puede decir. La obra se titula La lengua en pedazos, y es una obra sobre la lengua, y es una obra en la que la propia lengua queda hecha a pedazos, porque la lengua no es solo el medio del combate, sino el objeto mismo del combate. O sea, de algún modo el inquisidor quiere poner límites a la palabra de Teresa, ¿no? Y Teresa se revuelve contra esa imposición, ¿no? Bueno, pues como eso me parece que interpela a un espectador contemporáneo, sea cual sea su vinculación con
con ese credo que comparten, claro, y que al mismo tiempo es espacio de combate para el Inquisidor y Teresa. Claro, porque a pesar de que, bueno, pues la obra está cargada de espiritualidad, fe, etcétera, un ateo perfectamente en la persona de Teresa es interesante, pero para si eres religioso o eres ateo, agnóstico, es un personaje que vale para todo el mundo, ¿verdad? Claro, bueno, yo mismo no comparto el credo de Teresa, pero para las gentes de teatro, y cuando digo las gentes de teatro no solo hablo de los actores, de los directores, también de los espectadores, que son las personas más importantes junto a los actores en el hecho teatral. La experiencia religiosa no nos puede ser ajena, ¿no? No nos puede interesar. Es decir, a mí me interesa la experiencia religiosa y desde luego esta obra explora, examina ese mundo por lo demás fascinante, sobre el que se sostienen extraordinarias voluntades. Es decir, el Inquisidor y Teresa nombran realidades distintas con la palabra Dios, pero en todo caso, eso que ellos nombran les da fuerza, les da sentido, les provoca zozobra, los desespera y al mismo tiempo les da esperanza, ¿no? Y yo siento cuando veo a estos personajes, tendría deseos de irme con ellos a tomar una caña a lavapiés, ¿no? O unos vinos. O sea, hablo no solo de Dani y de Clara, con quienes lo hago, sino también me gustaría que siguiesen siendo Teresa y el Inquisidor y poder compartir unos vinos con ellos, ¿no? Y algunas preguntas y algunas dudas, ¿no? Pero hay una circunstancia que tú apuntaste una vez que es muy interesante, que la gente que se reúne en una congregación, ¿no? Y entran en una sala y rezan por la humanidad. O sea, claro, su trabajo, bueno, que bastante trabajo debe ser, rezar por el bien de la humanidad, ¿no? O sea, tener ese concepto ahora en el siglo XXI también es un concepto complicado en el sentido de la gente que no sea creyente. El que es creyente lo entiende. Pero esa gente a la que tú no crees o que tú no profesas su fe, está rezando por ti, porque la humanidad vaya bien, porque todo el mundo se quiera, porque haya un amor universal, etcétera, ¿no? Y yo también hay una cosa y una circunstancia que veo que ocurre también, que a veces nos desnortamos y necesitamos de los referentes históricos para encontrarnos, ¿no? Para saber dónde estamos, en qué momento, pero particular, individual de cada ser humano, no de la sociedad. O sea, cualquier espectador o espectadora que entre y se sienta a ver la lengua y que le enganche una frase y esa frase le hace pensar en un momento, y es una frase, como dice Juan, basado en el libro de vida del 16, donde un texto de Teresa, un texto del Inquisidor, le hace entender una situación suya. Es importante el referente histórico para darte cuenta en qué momento, si te has perdido, a veces encuentras un buen faro ahí, ¿no? Yo por eso también soy muy fan del teatro clásico. Me encanta el teatro clásico porque encuentro también en ese punto de lo que se escribía en el 16 los referentes que a veces, bueno, te guían en el siglo XXI, ¿no? Por eso, no sé, tenemos esa vinculación, y esa vinculación es importante. Claro, sí, por supuesto que las iglesias, y la Iglesia Católica en particular, tiene una historia llena también de horrores, ¿no? Y de algunos de ellos se hablan en la obra, se habla de los torturados, de los perseguidos, se habla también de la marginación de la mujer en la Iglesia. De todo eso se habla, ¿no? De todo eso se habla, pero al mismo tiempo resulta que dentro de la Iglesia ha habido personas tan poderosas como Teresa de Jesús, y creo que es terrible perderse a Teresa de Jesús. Es decir, Teresa es una de las grandes, y algo de lo que hablábamos cuando levantábamos este espectáculo es de que nosotros queremos construir nuestra tradición,
y no queremos ceder a Teresa de Jesús a los reaccionarios y a los autoritarios, ¿no? Teresa también es nuestra, aunque no participamos de su credo, ¿no? Es decir, también en esta obra hay un esfuerzo de construcción de una tradición. Por otro lado, yo debo decir que siento un respeto por estas gentes del espíritu que, como dice Dani, rezan por nosotros, ¿no? O sea, creo que aquellos que se entregan al espíritu nos recuerdan a todos que la vida humana, que nuestra vida aspira a la trascendencia, que aspiramos a alguna forma de trascendencia, que desde luego es muy importante lo material, pero también la búsqueda del sentido es importante para todos nosotros. Y estas gentes nos recuerdan esto, la necesidad que el ser humano tiene de trascendencia. Y luego ya me gusta que Daniel, en el contexto de esta conversación, aluda al teatro clásico, en que él es un referente, porque él trabajó 8 años en la Compañía Nacional de Teatro Clásico y antes y después es uno de nuestros más importantes actores, como también lo es Clara del teatro clásico. Y siempre recuerdo, esta mañana estaba hablando con Lluís Omar y le decía que algo que puede el teatro hacer es despertar nuestra envidia de lengua y nuestra nostalgia de lengua. Y para mí es muy hermoso también que en este teatro del barrio de Lavapiés, Teresa y el inquisidor pronuncian palabras en que el castellano es percibido como lengua propia y al mismo tiempo como lengua extranjera. Y esto no es por ningún mérito del dramaturgo que habla, sino fundamentalmente por el extraordinario envío que nos hizo Teresa de Jesús, que llevó nuestra lengua a lugares donde casi nadie se había atrevido siquiera a imaginar que podía llegar, ¿no? Y creo que esta es parte de la oferta que hacemos a los espectadores de Teatro del Barrio con esta lengua en pedazos. Construimos una experiencia teatral de la que algunos espectadores salen envidiosos de lengua y nostálgicos de lengua. Bueno, como hemos dicho al principio, La lengua en pedazos está en Teatro del Barrio desde este sábado 9 de abril hasta el 17. Y para ir terminando ya, ¿qué le diríais a la gente que está viendo este directo, que luego lo va a ver cuando lo subamos a Instagram? ¿Qué le diríais bueno, ya creo que habéis dado muchísimas razones para ver esta pedazo de obra, La lengua en pedazos, pero un último toque, un último aviso de, oye, mira, que vas a poder sentir esto o no vas a sentir lo otro. O sea, ¿qué le diríais a los espectadores que dicen, oye, pues mira, pues igual me animo a pasarme por Teatro del Barrio a ver La lengua en pedazos? Yo voy a decir solamente una cosa: sed valientes y entrar al teatro. Te lo quito de la boca, Juan, que sabía que le ibas a decir tú. No. Que os cambien la vida, que os cambien la vida. Sí. Yo creo que este espectáculo es un espectáculo importante, ¿no? Es un espectáculo del que no se vuelve, no por el pequeño mérito que tenga este dramaturgo y este director, sino fundamentalmente porque hay ahí un extraordinario envío de una mujer poderosa, valiente, extraordinariamente inteligente, llamada Teresa de Jesús, y porque ese envío que nos lanzó ahora es completado por un combate que es encuentro entre dos de los más importantes actores de la escena española, que son Clara Sánchez y Daniel Albaladejo. Y creo que efectivamente de este espectáculo no se vuelve. O sea, tú ves La lengua en pedazos en Teatro del Barrio y no vuelves. El que vuelve a su casa no es el que salió. Exacto, vuelve otro. Qué maravilla. Y mido mis palabras al decir esto. De este espectáculo no se vuelve. Está muy bien, ese es un pedazo de titular. Totalmente. Pues bueno, Juan Mayorga, Daniel Albaladejo, Clara Sánchez, que ha tenido que abandonarnos un pelín antes, muchísimas gracias
por haber participado en este directo de Teatro del Barrio. Que vaya súper bien comido hasta ahora. Una charla súper interesante, súper necesaria. Y encantada de haberos tenido aquí con nosotras. Muchísimas gracias. Oye, Gracias, Lola. Muchas gracias a ti y a todas y un abrazo a todas nuestras amigas y amigos de Teatro del Barrio. Hasta muy pronto. Un besazo muy fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego, Lola. Hasta luego, Dani. Adiós. Chao, Juan. Chao, Lola.